creo que es muy criticable el cómo está actuando el gobierno vasco. Y creo que esto, la prueba fue las masivas manifestaciones que hubo el fin de semana en las 4 capitales. Y había muchos trabajadores y trabajadoras del sector de hostelería enfadadas. ¿Por qué? Porque es injusto que el gobierno decida este sector se para y el resto no, y que no vaya de forma paralela, anunciada ya en ese momento, qué tipo de ayudas, de compensación se va a hacer, porque ellos no han elegido, digamos, esa situación, no son los culpables. Y eso es lo que no se ha hecho, y eso es lo que ha generado incertidumbre y malestar. Cuando además era una situación que ya se preveía que podía ocurrir. Entonces, no entiendo. Vale, hoy anuncia el diputado de Hacienda que iba a dar una rueda de prensa anunciando. ¿Por qué no lo hizo cuando se anuncian estas restricciones? Eso es lo primero. En segundo lugar, el mismo Azpiazu además es que decía, no, es que pide mucho dinero. A ver, entendemos que cuando hablamos de ayudas hablamos no de tiritas, porque es casi un insulto o es de risa, pues decir, no, lo vamos a perdonar. Lo de las terrazas o demás, estamos hablando de compensar esas pérdidas. Y nosotros, por ejemplo, en el Parlamento Vasco presentamos un paquete con 5 medidas concretas para ayudar a la hostelería, que iban desde medidas directas a cada persona, a cada autónomo, a cada local, el tema de alquileres, el tema de la deuda, y fue rechazada en el Parlamento, junto con otras 29 medidas de la pandemia. Y esto es lo que no entendemos. Ahora, probablemente, después de ver lo que ocurrió, las protestas del fin de semana, pues probablemente ahora reaccione tarde otra vez el PNV y PSE, y entendemos que primero es criticable eso, ¿no? Que era evitable crear esta incertidumbre y que las cosas, desde luego, se han hecho mal en este tema. A ver, cuando nosotros, creo que todos hemos hablado con hosteleros, y lo que dicen todos es que las medidas hasta ahora recibidas son claramente insuficientes, que son tiritas, que muchas, como se ha dicho, son para favorecer créditos y demás, pero que cuando tú ordenas, por las razones que puede que el momento lo exija, pero cuando tú dices este sector fuera, no solo este sector, estamos hablando del sector de la cultura, el sector, por ejemplo, del vino, que también ha afectado indirectamente, y otros sectores, tienes que compensar de alguna forma. No se puede improvisar como se está haciendo actualmente. Y luego, en este sentido, el otro día en la manifestación se decía, ya vale de despilfarrar millones y millones y millones en el TAP, y creemos que ahora es una emergencia, y es lo que en la rueda de prensa hoy, por ejemplo, he mencionado para los presupuestos. Tenemos que tener en cuenta que es una situación de emergencia y que hace falta unos presupuestos y unas ayudas de emergencia. Y que ahora la prioridad es ayudar a las personas y a estos sectores para que no se hunda, para que no cierre ningún comercio ni ningún establecimiento hostelero. Y esto es lo fundamental, que sea la prioridad. Y entendemos que hay otros países, como se ha mencionado aquí, como Alemania o Francia, que en este sentido, desde el primer momento, cuando mandan cerrar un sector, van acompañado de unas medidas para compensar, digamos, esos cierres, cosa que no se está haciendo y se está improvisando y haciendo de mala manera.